Sí. Solo es like Oye. infinito. Y ¿Ah, sí? mira, Ya Yo no está. me oigo. Hola. Uy, Sí, se de me repente oye. se me escucha, ¿sabes? Aquí podría estar diciendo cualquier cosa. Elor, ¿quieres ser tu propio jefe? Es broma. Esta mañana ha sido horrible. Mi hijo pequeño tenía academia del mayor fútbol, no llegábamos a todo, digo, mira, ya está. Ido ya, creo. Sí. Es que, ay, es que de lejos no veo con estas gafas. Entonces tengo que andar todo el rato así. Bueno, jarraipena emango diogu, gaurko jardunaldi honi, gaurko saio hori, eta, bueno, hamaiketako xume hori hartu eta gero, bigarren atalari edo ekingo diogu, ¿sí? Nos ponemos otra vez en materia después de este pequeño almuerzo que hemos tenido, que espero que nos haya servido un poquito para recargar pilas y, bueno, vamos a avanzar en este conversatorio. Hemos tenido la suerte de escuchar en la primera parte de la jornada a Miren Gutiérrez, que la verdad que nos ha dado como, bueno, bastantes datos y bastante información sobre lo que ha venido llamando la desinformación de género, ¿no? Que nos decía esa desinformación de género que decía que era sistemática, maliciosa, organizada, que dice mentiras y luego recogiendo un poco el aporte de Leire, que no nos olvidemos que es machista, ¿no? Que es una manifestación más, esta desinformación de género, de toda esa violencia machista contra las mujeres que venimos sufriendo y que sigue perviviendo, ¿no? En este caso, esa violencia digital. Se ha centrado fundamentalmente en la experiencia de periodistas, pero bueno, sabemos, tristemente sabemos que es extrapolable a otras realidades políticas. Algunas de las preguntas nos estaban hablando y contando claramente cómo era también esa violencia digital en el área de la política, una violencia que trata de silenciar unas voces críticas, trata de erosionar la credibilidad profesional, ¿no? Cuando hablaba, miren, de la desinformación de género, nos hablaba de ataques, de impactos y de resultados, ¿no? Cómo está funcionando todo ese sistema, ¿no? Nos ha hablado también un poco de la irrupción de la extrema derecha, ¿no? Nos hablaba, bueno, de la importancia de la terminología, ¿no? De la misoginia, del antifeminismo, que como yendo a, bueno, que siendo rigurosos con las definiciones, bueno, pues habría como mucho que comentar por ahí, ¿no? Nos comentaba también en un momento que lo he apuntado porque he dicho, pues mira, pues es verdad, ¿no? Como la desinformación al final es más sexy que la información, ¿no? Fijaos, ha hablado también del porno, ha hablado de todo ese componente sexual que tienen todas estas violencias también en el ámbito digital contra las mujeres, ¿no? Pero también es necesario poner el foco un poco en estrategias de resistencia, ¿no? Mantener ese activismo feminista que nos pueden también favorecer estas nuevas tecnologías y entornos digitales, ¿no? Porque también, como decía, miren, las redes somos nosotras, ¿no? Lo otro son las plataformas, las llamamos redes sociales, pero ni son redes ni son sociales porque no tienen ningún interés social, ¿no? Y también algo muy importante que ha dicho, ¿no? Al hilo de la última o penúltima pregunta que se ha hecho, que no nos pueden echar también de ahí, ¿no? Que también es un espacio que tenemos que reivindicar, tenemos derecho a estar ahí y que no nos echen de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues pasamos ya recogiendo este testigo que nos ha pasado Miren a la segunda parte, donde vamos a tener un conversatorio con 3 personas, ¿no? Las voy a ir presentando tal cual vayan interviniendo, ¿no? Primeramente tenemos al otro lado, para esto nos sirven también toda la era digital, ¿no? Todo el aporte que nos hace pues la digitalización, ¿no? Pues tenemos a Marta G. Franco, que nos está acompañando en este momento desde Barcelona, ¿no? A ver, no sé si, bueno, o la veréis dentro de un rato porque ya la tenemos aquí ubicada. Yo al menos la estoy viendo
delante en el ordenador, ¿no? Ella es una habitante de Internet desde hace muchísimo tiempo, desde 1999, y ha publicado algunos libros, ¿no? Cabe mencionar Las redes son nuestras, una historia popular de Internet y un mapa para volver a habitarla, también Internet por unas vidas digitales más sanas, ¿no? Además, ella es cofundadora de La Intersección, que es un colectivo que se dedica a la investigación y a la comunicación, ¿no? Pero previamente también pasó pues, por distintos movimientos, Movimiento Cultura Libre, el 15M, coordinó la sección de tecnología del periódico Diagonal, mediadora en el Centro de Cultura Digital Media Lab Prado, también fue la encargada de las redes sociales del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y tiene una frase que me gusta mucho, que la tengo como, bueno, que la he puesto en un cuadrito, ¿no? Que actualmente sigue intentando que Internet sea habitable y escribe una newsletter sobre ello, ¿no? redesnuestras.net. Pero eso, ¿no? Qué interesante y qué unido a la vida, que nosotras cuando hablamos de que somos las mujeres las sostenedoras de la vida, que ponemos las vidas en el centro y adyacente a esas vidas en el centro están irremediablemente los cuidados, ¿no? Pues que Internet sea o siga siendo un entorno sea habitable, ¿no? Bueno, me parece interesante, ¿no? Bueno, Marta, voy contigo, que no sé si te están viendo ya. Bueno, estamos viendo, Marta, que en la actualidad, ¿no?, esta tecnología pues está siendo una también de las principales fuentes de poder y que gran parte de estos conflictos y guerras actuales pues se pueden explicar, ¿no?, por la lucha del control de datos, la tecnología, etcétera, ¿no? En este contexto, ¿qué nos dirías, ¿no? ¿Cómo pueden los feminismos subvertir este poder y cómo podemos generar ciudadanías digitales más igualitarias? Adelante, Marta, y gracias. Gracias a ti y bueno, buenos días o buenas tardes ya lo primero a todas y todos. Siento no estar allí con vosotras, no os veo, pero espero que a través de internet podamos hacer esta conversación lo más ágil posible. A ver, en internet tenemos muchos problemas, habéis estado hablando por lo que acabas de resumir de una gran parte de ellos, pero todos... yo entiendo que... ¿Me estoy escuchando un poco entrecortada? No sé, ¿me escucháis bien vosotros? ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. Creo que lo que me pasa es que tengo retorno, que me llega eco. Yo le digo remolín. O sea, vuelvo a escucharme a mí cuando hablo. Vale. Bueno, voy a seguir. Creo que está un poco mejor. Lo que decía es que la manera en la que se diseña, configura, se mantiene y se gestiona Internet... ¿me estáis escuchando? Perdona, es que no... Sí. ¿Sí? Vale. Lo que decía... Vale, voy a intentar seguir. Es que me llega un poco de ruido de la sala, entonces no sé si se está entrecortando aquí, pero bueno, yo sigo hasta que no me paréis, todo bien. Lo que decía es que la manera en la que se diseña, se configura, se mantiene o se gestiona Internet es, digamos, lo opuesto al feminismo. Entonces, tenemos mucho que hacer de los feminismos por eso, por definición, ¿no? Cuando digo lo opuesto al feminismo me refiero a que los espacios digitales están configurados con una enorme concentración de poder dentro de dinámicas pues que son lo opuesto a la democracia, donde hay unas pocas personas que podemos llamar tecno-oligarcas o como queramos, que tienen el poder de decidir lo que pasa en nuestras vidas digitales. También se configura, si entendemos el feminismo de una manera interseccional, pues también podemos poner sobre la mesa que lo digital se configura dentro de unas dinámicas coloniales con unas de nuevo dinámicas de poder muy desiguales entre los territorios, y también con una total, digamos, ignorancia de la tierra en la que habitamos. O sea, desde el mundo de las grandes tecnológicas no se tiene para nada en cuenta las cuestiones medioambientales, incluso se juega con la fantasía de que la tierra es un recurso infinito. Y además, como sabéis, que si se nos agota no pasa nada porque podemos ir a Marte, ¿no? O sea, hay como una completa falta de noción del sitio en el que habitamos a nivel con una mirada de sostenibilidad o medioambiental. Como digo, no quiero extenderme mucho en la parte mala, entonces voy a pasar ya a todo lo que podemos hacer de los feminismos. Básicamente, como acabo de decir, si Internet está construido de esa manera tan antifeminista, lo que podemos aportar son miradas, perspectivas, formas de hacer que nos ayuden a pensar las tecnologías de una manera mucho más ricas y en las que podemos estar mucho más a gusto todas y todos. Por un lado, por
que empezar voy a hacer así como 3 principios básicos, que sería: desde los feminismos podemos aportar una mirada que nos puede llevar a democratizar las tecnologías, en el sentido de enfocar su desarrollo, su configuración y su gestión desde un punto de vista que tenga en cuenta las necesidades y los deseos de las personas que las habitamos. Esto que estoy diciendo es como un reto gigante, pero el caso es que ahora tenemos que tener en cuenta que nuestras vidas digitales son lo más opuesto a la democracia. No tenemos ninguna capacidad de decidir cómo son los espacios digitales, la mayoría de los espacios digitales, porque evidentemente no son todos, y ahora me detendré más en eso, pero cuando estamos utilizando una plataforma de una gran tecnológica como esta misma que estoy utilizando yo ahora mismo, que es de Google, o cuando estamos en lo que llamamos plataformas de redes sociales, no podemos decidir en nada cómo se configura ese espacio, ¿no? Creo que desde los feminismos tenemos mucha reflexión teórica y también práctica sobre cómo se desmonta el poder y cómo se puede incidir para que el mundo que habitamos sea más democrático y sea más participado y tenga más en cuenta a las diversidades y las necesidades de las personas. Y luego también podemos aportar esta perspectiva decolonial y podemos aportar también toda esta línea que tiene que ver con poner la vida y los cuidados en el centro, ¿no? Estoy hablando de una manera como muy genérica, que vendría a decir, como insistir en la idea de que tenemos que aportar la mirada feminista para pensar en las tecnologías, pero la buena noticia es que tampoco tenemos que inventar la rueda. La manera en la que está pensada Internet desde sus inicios, a nivel técnico, ya nos permite, evidentemente con muchas limitaciones y con mucho que hacer, pero el enfoque inicial ya nos permite pensar en esta Internet más descentralizada y donde no haya concentración de poder y todo lo que viene detrás de ello, ¿no? Que tiene que ver con abusos de poder, etcétera. Lo que quiero decir es que Internet, como la tecnología base, los cables que permiten que datos circulen entre dispositivos, está pensada ya de una manera descentralizada, o sea, donde la información corra sin tener que pasar por puntos determinados. Esto se pensó así porque en inicio, bueno, como se suele contar que Internet es una cosa que se inventó el gobierno de Estados Unidos o el ejército en el contexto de la Guerra Fría con la Unión Soviética, es así, y se pensó que debía ser una forma de comunicar y de traspasar información que fuera muy resistente y resiliente, de manera que en un contexto de enfrentamientos, si una parte de la estructura de la infraestructura de Internet es bombardeada o destruida, se pueda seguir transmitiendo datos, ¿no? Esto que en principio pues no es muy feminista, ¿no?, pensar en tecnología militar, también lo podemos entender desde el punto de vista de la deconstrucción del poder y la descentralización. De hecho, aunque también es un mito que a mí me gusta desmontar y poner sobre la mesa, porque es la manera en que lo contamos nos determina la manera en la que pensamos Internet. Aunque parte de la financiación del inicio de Internet tuviera que ver con lo militar, la mayoría de las personas que participaron en ello venían del ámbito de la ciencia y eran personas que lo que querían era compartir conocimiento. El espíritu del principio de Internet tiene que ver con propiciar que personas diversas localizadas en muchos sitios cooperaran. Y creo que retomar ese espíritu nos ayuda a poder imaginar este espacio más democrático, ¿no? Centrando más en la cuestión técnica, como digo, la tecnología base de Internet, otra cosa son las aplicaciones que ponemos encima, pero la tecnología base de Internet está preparada para tener esta lógica descentralizada. Gracias a que tiene estándares abiertos, software libres, cuando digo estándares son lenguajes comunes que pueden hablar los distintos dispositivos que se usan. Me estoy poniendo como muy técnica, pero es una experiencia cotidiana que tenemos todas. Pensad en el correo electrónico. Cuando tú tienes un email, tú consigues, puedes tener el servidor que quieras y puedes escribir a personas que tengan su correo electrónico en distintos servidores. O sea, tienes una cuenta en Gmail, escribes a alguien que tenga su cuenta en Hotmail, etcétera. Tus datos no están encerrados en un servidor que pertenezca a una sola empresa, ¿no? Este tipo de maneras de construir las redes, como digo, existen y nos permiten pues poder pensar nuestras vidas digitales así en entornos descentralizados. Hay otro concepto interesante que es esto de la interoperabilidad, ¿no?, que es la capacidad de distintos sistemas de utilizar datos y que se entiendan entre sí.
de nuevo me estoy poniendo muy técnica, pero es lo que decía el correo electrónico, o pensad en el teléfono, ¿no? Yo tengo cuando quiero llamar por teléfono a alguien, da igual que mi teléfono sea de Movistar y la persona que quiero llamar es de Vodafone, porque nuestros teléfonos se consiguen entender entre sí, ¿no? Esto de la interoperabilidad está un poco en el centro de las regulaciones que se están intentando hacer de Internet desde la Unión Europea. Y está en el centro, no sé si conocéis el trabajo de Cory Doctorow, que es un escritor de Estados Unidos, o de Canadá, perdón, que tiene el concepto de enshittification, o enmirramiento. Quizás suene que es un concepto que está circulando últimamente. Esto que llama el enmirramiento, que es una manera como bastante explícita de decirlo, es el proceso por el cual todas las plataformas digitales que utilizamos, así las más conocidas, cuando empiezan son gratis, entre comillas, ¿no? Y todo funciona muy bien y todo está muy bien. Normalmente tienen detrás una gran cantidad de inversión, y a medida que los inversores quieren recuperar su dinero de vuelta o que sea un producto cada vez más rentable, van cambiando la configuración de esas herramientas y cada vez te ponen más funcionalidades de pago o cada vez limitan más lo que puedes hacer en ellas, cada vez te ponen más anuncios, pero claro, tú ya estás atrapada porque te has acostumbrado a utilizar esa herramienta, porque tienes ahí, si es una red social, pues tienes ahí tus seguidores, tienes ahí todos tus datos, y como está diseñado de una manera que no te permite fácilmente sacar tus datos y migrar a otra, pues te has quedado ahí atrapado. Y es por eso por lo que, por ejemplo, cuando Elon Musk compraba Twitter hace 2 o 3 años, empieza a cambiar las normas, empieza a cambiar muchas organizaciones, comunidades de personas, nos quedamos ahí atrapadas en plan, no me puedo ir de aquí porque es donde tengo mis followers, ¿no? Entonces, como digo, lo que tenemos, esto de la interoperabilidad, de los estándares abiertos, de lo descentralizado, es una forma técnica de pensar Internet que en realidad es la llave para poder configurar todo el espacio tecnológico de una manera que nos dé esa capacidad de elegir en qué sitio estamos y no tener que estar bajo los deseos del magnate de turno o de la empresa que esté controlando cada una de nuestras plataformas digitales, ¿no? Por no sé cuánto tiempo tengo en esta intervención, Pues, es que no sé yo. Termina ya. Perdón, espera Marta, que me he silenciado. Pues igual un par de minutos, porque luego ya sabéis que tenemos una segunda ronda para una segunda pregunta y al final habrá un ratito para que, bueno, si no se ha podido decir algo ahora o respondiendo a las preguntas o sea que si en un par de minutitos más. Sí, perfecto. Paso ya a la parte de qué hacemos con todo esto, que tiene que ver, por decir ya cosas mucho más concretas. ¿Qué hacemos para poder habitar Internet y pensar Internet de una manera feminista? Por un lado, nuestras decisiones cotidianas y en lo que está en nuestras manos, salir del entorno de las grandes tecnológicas. Una idea así, una máxima, una guía que nos puede llevar a tomar decisiones más correctas o decisiones que nos ayuden a salir de esto es que donde no hay algoritmo se vive mejor. Cuando digo algoritmo me refiero al algoritmo de recomendación, ¿no? Que son estos sistemas que las plataformas digitales te ponen por delante contenido. Entonces, y que no necesariamente tienen que ver con lo que nos apetece ver. En ese sentido, perdón, es que me estoy viendo, ahora sí que os estoy viendo entrecortadas, no sé si me seguís. Vale. Como decía, tener la regla de donde no hay algoritmo se vive mejor, intentar ocupar espacios de Internet que no respondan a estas lógicas de los algoritmos, la monetización, el extractivismo de datos. Porque cuando yo hablo sobre todo esto, hablamos sobre todo lo malo de Internet, tendemos un poco a pensar, bueno, pues vamos a desconectarnos. Y no es eso. De lo que se trata es de entender que Internet es mucho más que estas 4 o 5 plataformas donde ocurren todas las cosas tóxicas de las que te hablando esta mañana, ¿no? Buscar otros espacios donde podamos tener relaciones y formas de comunicarnos de mucha más calidad. Hay toda una línea que, solo por dejarla, solo por nombrarla y a cabo, todo lo que tiene que ver con la regulación, pero eso es algo que es muy complejo y tiene que ver y no está en nuestra mano tan inmediata. Y hay otra parte que
que tiene que ver con la soberanía tecnológica, que es, en mi opinión, mucho más interesante, porque por mucho que regulemos desde los organismos competentes, que en este caso los únicos que pueden hacerlo con calado es desde Bruselas, desde la Unión Europea, si seguimos dentro de estas plataformas Big Tech, siempre nos vamos a regir por sus reglas y tenemos que invertir en todo lo que tenga que ver con conseguir espacios que sean más democráticos. Como he dicho, tenemos la tecnología para hacerlo y se trata de apostar desde instituciones públicas, instituciones democráticas, espacio de conocimiento, universidad y también en nuestros espacios cotidianos de entidades de la sociedad civil, por apostar y construir por todos estos sitios que utilizan tecnologías libres y democráticas y mucho más diversos, ¿no? Para descentralizar el poder y para poder estar en sitios digitales que sean más democráticos. Vale, Marta, pues muchísimas gracias por tu exposición, ¿no? Luego tendremos la segunda parte, como ya sabes, y al final el turno de preguntas, ¿no? Bueno, recogemos un poco eso, ¿no? Donde no hay algoritmos se vive mejor y porque Internet es mucho más que esas 4 o 5 plataformas, ¿no? Ojalá podamos construir esos lugares virtuales también donde las necesidades y deseos de las mujeres estén también presentes, ¿no? Porque así conseguiremos unas tecnologías, un Internet como mucho más descentralizado y mucho más democrático, ¿no? O sea que muchísimas gracias, Marta. Sigues ahí con nosotras y voy a pasar ahora a presentar a nuestra siguiente... ¿Qué he hecho con mis gafas? Las tienes en la mano. Ay, las tengo en las... En fin, me recuerda el libro de Yo vieja, pues eso, que en fin, lo vamos a dejar ahí. Es que las gafas de quita y pon es lo peor, porque te escuchamos quitas, te y no pone... juzgamos. Eso es. Bueno, que pasamos después de Marta a nuestra siguiente ponente, que está aquí a mi derecha. Yo además tuve la ocasión de compartir con ella algo que no me ha contado en su bio, pero que fue compartir unas conferencias inaugurales del programa Escolae de coeducación de Navarra, que ya conoceréis, entonces allí nos conocimos. Entonces, bueno, pues tenemos a Lorena Burriel Catalán, que es fundadora de Bridge Connect y colaboradora del CERMIN. ¿Sí? Tiene una trayectoria en marketing digital y trabaja entre la intersección entre comunicación, accesibilidad y participación, ¿no? Bueno, tiene una perspectiva que combina su experiencia profesional con la vivencia personal y que está tratando de aportar una mirada directa sobre las barreras que siguen limitando la participación de las mujeres con discapacidad en entornos digitales y sociales, ¿no? Tiene un enfoque que trata de centrarse en trasladar la inclusión a lo concreto, ¿no? Visibilizando las brechas que a menudo nos están pasando desapercibidas y contribuyendo a generar pues, espacios más accesibles, representativos y habitables, ¿no? Volvemos a hablar de la habitabilidad de los espacios y de las mujeres allí, ¿no? Entonces, bueno, Lorena, con todo esto que nos cuentas, ¿no? La discapacidad de alguna manera igual amplifica, ¿no? Estos desafíos, estos obstáculos que enfrentamos las mujeres para participar en los entornos digitales, ¿no? Desde tu experiencia, pues cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo es esa realidad? ¿Cuáles serían los obstáculos que también tenemos que hablar de ellos que estáis enfrentando y también qué estrategias podéis emplear para superarlos? Adelante. Muchísimas gracias, Eskerrik asko, primero de todo por crear este espacio. Creo que son espacios y fórums muy importantes. Y a mí me gustaría empezar, ¿no? Diría que para responder esta pregunta tenemos que lidiar con una idea que está muy extendida, que es la accesibilidad es algo lineal. O es accesible o no es accesible. Y partir de esa base es partir de una idea errónea, ya que la discapacidad es múltiple, es muy variante, es muy cambiante, depende mucho de cada persona, de cada situación y en la propia persona, de cada día o de cada momento del día, cómo nos podamos encontrar y cómo podamos hacer frente a ello. Hoy me gustaría poder compartiros un poco, primero, el contexto cuando hablamos de accesibilidad, porque quizás no sé si habéis tenido la oportunidad de compartir espacios con personas con discapacidad o si os habéis planteado cuando hablamos de accesibilidad en entornos digitales, a qué nos referimos. Y muchas veces podemos pensar, bueno, ser un entorno digital accesible, lo que puede ser es pues, que el móvil se puede hacer más grande, por si necesito visualmente verlo más grande, ¿no? O si yo no puedo utilizar mis manos, pues que de voz pueda acceder a ello. Y sí, en gran parte eso es accesibilidad, por supuesto, pero a veces nos quedamos en la accesibilidad para acceder
al entorno digital. Pero ¿qué pasa una vez estamos dentro de ese entorno digital, ¿no? Está bien, hemos conseguido llegar a él, y ahora ¿cómo nos movemos? ¿Cómo interactuamos? A veces, cuando hablamos de ese poder acceder, en el entorno digital pasa algo súper interesante, y es que hablamos de autonomía, hablamos de seguridad, hablamos de exposición, pero a mí hay una palabra que muchas veces no encontramos en estos discursos y me parece muy interesante, que es poder. El poder que tiene tener representación, el poder que tiene tener un espacio en el que puedas dar voz y en el que te puedas expresar y en el que puedas compartir. Como os decía, la accesibilidad no es tan sencilla, ¿no? No es, tenemos un problema de accesibilidad, ponemos una solución de accesibilidad, por lo tanto, problema resuelto. Esto no es un checklist que digas, bueno, ok, hemos de cumplir 1, 2, 3, lo hemos hecho. Pues oye, todo el mundo, todas las personas, todas las mujeres con discapacidad podemos acceder, podemos interactuar, porque la realidad es que tenemos que partir en la base, que es que no hay una discapacidad única, por lo tanto, no hay una solución única para todas las personas. Y ese pensamiento, esa complejidad, es lo que nos permite entender. Muchas veces hablamos de accesibilidad como si fuera algo accesorio. No sé si os ha pasado, ¿no? Bueno, chicos, tampoco ha de haber tantas personas con discapacidad en el mundo, que haya rampa o no, pues bueno, que sea accesible o no, que haya intérprete de lenguas, pues bueno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de personas con discapacidad? Porque parece que seamos 4 personas que estamos repartidas por el mundo. Y es que formamos parte de un 16% de la población mundial, 1.300 millones de personas, tenemos algún tipo de discapacidad significativa. Discapacidades hay muchas, pero estamos hablando de significativa, de que tiene un impacto directo en tu vida y en la manera en la que tú ejerces tu entorno social. Ostras, estamos viendo que no es algo residual, no es algo anecdótico, no es algo que, bueno, chico, lo solucionamos como sea, o si no puedes acceder, bueno, pues lo siento mucho por ti, que te ayude la persona que tengas al lado, ¿no? Y también hablamos de que no hay una sola discapacidad, puede ser física, como es mi caso, puede ser cognitiva, puede ser sensorial, y hay una cosa que a mí me encanta, que es que la discapacidad puede ser visible, pero también invisible, que muchas veces esa discapacidad invisible parece que no existe. A mí hoy me podéis ver en la scooter y entonces mi discapacidad es visible. Pero si yo tengo un mejor día, quizás, depende del entorno, a mí me podéis ver de pie y en ese momento diréis, pues una chica más, no tiene discapacidad. Y no es así. Y esos impactos, el cómo comprendemos como sociedad lo que es la discapacidad y cómo convivimos, en este caso las mujeres con discapacidad, tiene un impacto brutal en cómo es accesible la sociedad y en este caso el entorno digital. Luego, si os parece igual, hacemos y al final tendremos un... Sí, pero habrá oportunidad al final de hacer preguntas, ¿eh? Sí, te daremos la palabra. Gracias. Entonces, es cierto, luego hablaré más adelante cuando hablamos de las reglas, ¿no? Las reglas que se han de cumplir, pero cuando hablamos de accesibilidad no hablamos solo, o sea, cuando hablamos de discapacidad no es solo accesibilidad, también hay muchas intersecciones, porque hablamos de género, hablamos de perspectiva de cuál es tu contexto socioeconómico, dónde vives, en qué medios estás, con qué apoyos cuentas, con qué recursos cuentas en el día a día. Y eso es fundamental, porque, como os comentaba, no es lineal y cada persona, en cada entorno, por ejemplo, una mujer de cierta edad con acceso a Internet en un entorno de ciudad, con estudios universitarios y un entorno que le pueda apoyar y le pueda acompañar, no es la misma accesibilidad que puede necesitar una mujer que tenga discapacidad, que tenga acceso a Internet, pero viva en un entorno rural o en un espacio, en un entorno que no le acompañe para ello, ¿no? Al final no hablamos solo de discapacidad, sino de toda la intersección que se combina con ello. Y aquí es algo que me encanta hablar del interruptor de la accesibilidad. Hay normativa, y es cierto, la normativa dice que las páginas oficiales, las páginas web oficiales, tienen que ser de tal forma para que puedan ser accesibles en un entorno digital. Está muy bien, pero es limitante.
y al final no es un interruptor de si es accesible o no es accesible. O solo es accesible lo que me obligan por ley a que sea accesible. O es accesible solo lo público porque como es de todas las personas de la sociedad, pues ha de ser accesible. Porque si solo partimos de esa parte, estamos dejando fuera muchísimas posibilidades de accesibilidad, una gradiente de posibilidades que no estamos teniendo en cuenta. Y aquí no quiero ser muy técnica, pero sí que quiero arrojaros un par de datos para que tengamos el contexto de qué hablamos, ¿no? de la brecha en los entornos digitales. Según Eurostat, el 87% de personas con discapacidad pueden hacer uso de Internet frente al 95% de personas sin discapacidad. Eso ya es una brecha grande, importante. Hoy en día, ¿cuántos formularios, cuántos procesos administrativos no pasan por Internet? No pasan por un entorno digital que muchas veces no ha estado pensado y planteado para personas con discapacidad. Pero si hablamos de redes sociales o plataformas digitales, como hablábamos anteriormente, la brecha es todavía mayor, es más significativa, y es que solo el 51% de personas con discapacidad hacemos uso de redes sociales o de plataformas digitales frente a un 68% de las personas sin discapacidad. Y pensaréis, bueno, puede ser una brecha, sí, significativa, pero ¿y qué pasa en esas plataformas? ¿Qué pasa en el entorno digital que sea tan importante? Hoy en día, en las plataformas digitales, en el entorno digital, nosotros podemos participar, podemos informarnos, podemos expresarnos, podemos crear comunidad y podemos decidir. Saliendo un poco del entorno digital, para contextualizarlo a lo concreto, yo crecí con una discapacidad, yo nací con la discapacidad y yo en mi entorno no tenía a nadie con discapacidad. Yo crecí pensando que era un bicho raro, que lo que me pasaba a mí y con esa idea crecí. Hoy en día, gracias a las plataformas digitales, tenemos la posibilidad de ver lo que es otra persona con características similares, con dificultades similares. ¿Cuántas veces, oye, necesito hacer algo accesible en mi casa o en el entorno digital y no tengo ni idea cómo hacerlo y hay alguien al otro lado de la línea, al otro lado de la pantalla que te puede decir, oye, pues yo lo he hecho así, ¿no? O, oye, a mí esto también me ha pasado. Es algo fundamental el que podamos tener representación en los espacios digitales. Y a veces, cuando hablamos de estas barreras, ¿no? de acceso, no es algo que digas, no puedes acceder. Nadie te va a decir a priori. Alguien seguro que hay. O sea, aquí gente para todos seguro que hay, ¿no? Pero no siempre un no en mayúsculas de no puedes acceder. Muchas veces es, sí, tienes la información, pero la información es compleja de entender o está en procesos que son súper complicados para poder llegar a ellos. Entonces, acabas teniendo mucha incertidumbre y mucha dependencia de que otra persona pueda acompañarte y te pueda ayudar con ello. Y tal como hablábamos, que luego hablaremos un poco más en concreto de las oportunidades, también hemos de hablar de los riesgos. Y es que no solo hay más barreras de accesibilidad, sino que también hay más riesgos. Y estamos hablando de ponernos a las mujeres con discapacidad en una situación de mayor vulnerabilidad. Estamos hablando de manipulación, de descrédito, de acoso digital, de acoso machista y de infantilización. Es algo increíble cuánto tenemos que luchar por dar crédito a lo que a otras personas, por no tener discapacidad, se les da el crédito sin tener que estar todo el rato constantemente contrastando, no, porque yo te lo explico, porque yo he tenido... O sea, muchas veces nuestra experiencia no vale, aun siendo la propia, por tener una discapacidad, por ser mujeres con esta variante más incluida que es la discapacidad. A mí hay un concepto que me gusta mucho hablar, que es sobre el coste invisible, ¿vale? Porque cuando hablamos de que un entorno no está pensado desde el inicio para las mujeres con discapacidad, hay un coste muy grande que además asumimos nosotras. Y el coste es o no poder participar o no hacerlo en igualdad de condiciones. Al final, cuando el sistema falla, la repercusión no la tiene quien ha creado ese sistema que falla, sino el coste se traslada a las mujeres con discapacidad y muchas veces eso nos deja fuera de poder participar activamente en un entorno que también debería estar pensado para nosotras. ¿Y qué pasa si el entorno no está pensado para nosotras? Pues que si participar cuesta más, participamos menos. ¿Y qué pasa si participamos menos? Que nuestra voz no se escucha.
Y cuando nuestra voz no se escucha o se desplaza a que otras personas hablen por nosotras, nuestra realidad se diluye. Y eso es un gran riesgo que no podemos estar teniendo. Entonces, ¿cómo participamos a pesar de todo, ¿no? Porque estamos hablando de los riesgos, estamos hablando de los problemas, pero también el entorno digital, las plataformas digitales han de ser un espacio en el que nuestra voz cuente y un espacio en el que nosotros podamos representar y el que podamos visibilizar muchas realidades que normalmente solo podemos visibilizar en nuestras comunidades, en nuestro entorno, en nuestras redes básicas de apoyo, que muchas veces ya saben lo que es convivir con una discapacidad. Entonces, a mí es algo que me gusta, entiendo los riesgos, entiendo que no es para todas las mujeres con discapacidad, pero yo sí que animo a que estemos ocupando esos espacios digitales, a que podamos contar y compartir nuestras experiencias, a que realmente alcemos nuestra voz y nos hagamos oír desde nuestra propia experiencia, porque es válida y es fundamental que podamos hacerla escuchar, ¿no? ¿Qué tendría que cambiar? Bueno, luego podríamos hablar más extendido, pero por no dilatarme más en el tiempo, hay una cosa que sí que me gustaría que nos quedase claro cuando hablamos de accesibilidad en el entorno digital, y es que como no hay una única accesibilidad digital, porque no hay una única mujer con discapacidad, los entornos digitales se tienen que pensar con las personas con discapacidad, con las mujeres con discapacidad en el centro, desde el inicio de su desarrollo como entornos digitales, no como un parche posterior solo para complementar un reglamento que nos obligan. Porque mientras no estemos en el centro, mientras no cuenten con nuestras voces para que estos entornos digitales sean accesibles, realmente no podremos hacer uso de una sociedad en la era digital en la que podamos ser parte inclusiva y con nuestra propia voz. Muchas gracias, Lorena, ¿no? por haber puesto voz con esto que estás terminando a esta realidad, ¿no? A estas cosas que nos has transmitido, al hacer visible que la accesibilidad no es tan sencilla, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, yo también suelo decir mucho, no simplifiquemos la igualdad, porque al final decimos un par de cositas y ahí tenemos todos los bulos, todas las fakes, todos los rumores y no está, y no es realidad al final, ¿no? Porque habláis de que una cosa es acceder, como decías, no, pero otra cosa es permanecer dentro y qué está pasando, ¿no? Me ha gustado lo del poder de representación, ¿no? Has hablado de distintas cosas, pero el poder de representación, esa discapacidad invisible y la interseccionalidad, las intersecciones, ¿no? Que al final todo el rato estamos hablando un poco cómo intersecciona discapacidad y género y recursos y economía y lo que sea, ¿no? Barreras, riesgos, coste invisible y ocupar espacios, ¿no? Y con lo que has terminado un poco, no hay una única accesibilidad porque no hay solo una mujer, ¿no? Luego tendremos ocasión de ir un poco a ese otro lado. Lorena, pues muchísimas gracias. Bueno. Lorena, te llamas. Sí, vamos a seguir. Seguimos ahora con nuestra última ponente en este conversatorio. Ella es Alba Vidal Koala Rabioso. Es una artista multidisciplinar y directora creativa de Koala Studios, ¿no? Es un estudio especializado en creación audiovisual, comunicación estratégica e innovación digital. Tiene más de 12 años de trayectoria y desarrolla proyectos para empresas e instituciones integrando creatividad, tecnología y pensamiento crítico, ¿no? Su trabajo está atravesado por una perspectiva feminista, LGTBIQ+, e interseccional, ¿no? Y articula tanto en su práctica profesional como en la que está articulando tanto en la vida profesional como en su presencia pública, ¿no? Se expresa en generación de narrativas y referentes en el entorno digital, ¿no? Y en 2025 ha sido reconocida por Forbes como una de las 100 personas más creativas en los negocios. Enhorabuena. Gracias. Bueno, entonces, Alba, lo que venimos hablando, ¿no? A lo largo de la jornada, el desarrollo de las tecnologías, y en concreto la IA, la inteligencia artificial, pues están implicando desafíos como muy específicos, ¿no? En los trabajos creativos, críticos, ¿no? ¿Cómo nos dirías desde la experiencia de tu activismo feminista cómo se pueden utilizar y aprovechar estos espacios y herramientas para promover una mayor participación de las mujeres, LGTBIQ+, bueno, un poquito más diversa, interseccional, con todas las miradas? Adelante. Bueno, hola a todas. Yo os voy a contar, o sea, para responder esta pregunta os voy a contar una historia, como una especie de cuento, pero que es real. O sea, básicamente voy a contextualizar
la historia de Internet moderno, de las mal llamadas redes sociales, como hemos dicho, ¿no? Porque creo que con storytelling pues todo entra mejor y además vais a poder imaginaros y con ejemplos muy concretos de cosas que habéis vivido ya y vais a poderlo entender todo mucho mejor, yo creo. Voy a intentar no ponerme técnica, voy a intentar hablar para todo el mundo, para que todo el mundo me pueda entender. Entonces, voy a hablar de mi experiencia como activista, ¿no? Como persona que lleva en movimientos sociales desde 2006 o así aprox y creando contenido en Internet desde 2011. Y pues eso, como las personas disidentes, la clase obrera, los feminismos, las mujeres, la peña queer no heteronormativa, etcétera, podemos usar estas herramientas y estos espacios para amplificar nuestros discursos, porque nos están robando en nuestra cara, ¿no? Este espacio. Dijo Marta antes que lo de Twitter y Elon Musk, ¿no? que lo de resistir o irnos, ¿no? Es como, ¿qué hacemos? Yo creo que cada una tiene que hacer lo que buenamente pueda en cada momento, porque tú a lo mejor estás en un momento que dices, mira, ahora mismo no puedo más, me voy de aquí porque no me está aportando nada. O no, es que no me apetece, es que me apetece resistir, es que me apetece colectivizarme y montar aquí un circo y quedarme, ¿no? Bueno, cada uno que haga lo que buenamente puede. Yo creo que la gente que nos dedicamos a las redes sociales, o sea, buena parte de mi trabajo se dedica a ser creadora de contenido, es decir, a mí me da de comer, eso no es lo mismo un médico que está en Twitter que dice, pues me voy de Twitter, que está muy bien irse de Twitter, que realmente la gente que nos dedicamos a eso, que digamos, no, es que me voy de Twitter. Yo decidí irme de Twitter porque yo no podía más. Y sin embargo, Twitter para mí, yo amo Twitter. Yo en Twitter hice cosas increíbles en 2011 y 2012 y 2013, que después os contaré. Entonces, es como un duelo y un proceso todo eso, ¿no? Esto de que nos están robando Internet. Y creo que de alguna forma podemos reconquistarlo, ¿vale? Yo voy a explicar cómo. Entonces, os voy a contar primero el Internet como arma política, ¿no? En 2010, yo vivía en Madrid, desde 2010 y 2015 voy a hablar ahora, ¿vale? Los movimientos en Internet, como el 15M aquí en España, el Occupy Wall Street en Estados Unidos, la Primavera Árabe, hubo un montón de gente que estaba utilizando estas herramientas, las redes sociales, para organizar y expandir todos los movimientos sociales. Eran movimientos que no tenían líderes porque se creaban en Internet y se manifestaban muy rápido, aunque yo tengo una multa por convocante del 15M, ahí está, enmarcada. Después, ojalá tuviera yo ¿no? el poder de poder juntar a toda esa gente, pero bueno. Pues las características eran un poco eso, la horizontalidad, eso, que no hubiera líderes, que se viralizaba orgánicamente porque los algoritmos no estaban pensados para lo mismo que ahora. Esa participación masiva de la gente y coordinación muy rápida, instantánea, desde muchos sitios, desde cualquier lugar del mundo realmente, ¿no? Después hubo un cambio de paradigma en 2015, han pasado muchas cosas hasta el día de hoy. Básicamente, cuando vieron que funcionaban también las redes sociales, que después también voy a explicar un poquito entre 2015 y hoy qué pasó con el feminismo, los más media convencionales, los populares de la clase, porque antes estábamos los raritos, los frikis, los queers, los antisistemas. Yo empecé a crear contenido y todos los creadores de contenido de 2012, 13, 14 éramos punkis, cagándonos en el sistema, gente queer. Estábamos en Spanish Queens, que era el primer canal de contenido LGTBIQ+ y feminismo de habla hispana, y estábamos haciendo activismo ahí, picando piedra. ¿Por qué? Pues porque, claro, eso de decirlo en una tele era muy complicado y fue la primera vez que pudimos tener como nuestros propios medios, controlar los medios con nada. Yo no tenía nada. Yo estaba, cuando de Madrid me vine aquí a 2011, no tenía ni un móvil con cámara. Estaba utilizando la cámara integrada del iMac de Natalia para poder crear vídeos y subirlos a Internet. Entonces, toda esa horizontalidad, toda esa democratización de los medios, creo que tenemos que aprovecharlos. Entonces, ¿qué pasó? Que claro, que vieron que funcionaban muy bien estas redes sociales a la hora de organizarse, a la hora de contar lo que tenías que contar. Entonces, claro, dijeron, bueno, vamos a monopolizar esto. Los más media que nos odiaban, o sea, nos ridiculizaban. Yo me hacían entrevistas en la tele en 2013 y eran en plan, jaja, los frikis que hacéis cosas en Internet. Y de repente se dieron cuenta de que si ellos no estaban ahí, iban a perder.
iban a perder la partida. Entonces entraron ellos, con muchos más medios, más dinero, con control económico, pero también del poder, de los contactos, y todas las marcas, todos los grandes medios entraron en Internet, ¿no? YouTube al final también es una red social, funciona como una red social. Entonces, claro, monopolizaron y nos robaron ese Internet, que por desgracia ya no existe a día de hoy, pero que fue increíble. Y no solo ellos, o sea, el neoliberalismo y el capitalismo y los fascistas también se dieron cuenta de que era increíble esta herramienta y dijeron, vamos a utilizarla, pero no la utilizaban como nosotros, ellos la utilizaban absolutamente sin ningún tipo de valores, o sea, su valor, su Dios es el dinero y el poder, y punto, y por lo tanto para ellos el fin justifica los medios. Entonces, toda esa compra-venta de datos, la manipulación emocional, la entrada fuerte de la extrema derecha que utilizó muy bien y a su favor esa desinformación, esos memes, ese shock emocional y ahora con el auge de la propaganda también en redes como TikTok, que son como súper polarizantes, la expansión de discursos ultraliberales y antifeministas entre gente súper joven que todavía está formando su cerebro, han aprendido a usarlo de formas súper agresivas, mucho más agresivas de lo que la utilizábamos nosotros, que al final éramos los margis de la clase, haciendo uso de Internet, sin ningún tipo de estrategia y sin más. Y para ellos, ya os he dicho, pues ellos lo utilizan, en plan, el fin justifica los medios para ellos. Su Dios es el poder y el dinero y todo lo demás les da completamente igual. Les da igual la sostenibilidad, la interseccionalidad, el feminismo, la lucha de clases, la igualdad. Todo les da absolutamente igual. Ellos solamente tienen un objetivo y lo cumplen súper bien. Además, todo esto que os cuento ha coincidido con un cambio geopolítico, por lo que sea, y un cambio de un paradigma global, ¿no?, de todo el planeta. Las plataformas han pasado de protegernos y de tener unas normas de la comunidad que estaban súper bien a, de repente, penalizar nuestro contenido, vendiéndose al poder. De repente se intercambian favores entre ellos. Hemos descubierto, se han quitado la máscara ya, ¿no?, todos los tecnócratas que hicieron una red social para hacer amigos y juntar a los amigos de su cole, de repente se han hecho amigos de los malos más malos del mundo. O sea, de repente tenemos ahí a Elon Musk, a Trump, haciéndose amiguito de Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera, intercambiándose favores y diciendo, vale, pues yo quiero más dinero, vale, pues entonces quitas de las normas de la comunidad a la peña queer. Y ellos, pues venga, claro que sí, pues nos vendemos. Y estamos hartos de ser una moneda de cambio, evidentemente. Ahora las plataformas, con todo lo que está pasando, ya no priorizan esa conexión humana, que yo creo que sí lo hicieron desde ahí y sí funcionaron como una red social, pero ya no. Ahora pues prioriza pues no solamente el conflicto, ese contenido emocional polarizado que por lo que sea solamente prioriza y protege un lado del polo, y todo eso pues evidentemente favorece los discursos extremistas de ultraderecha. Por otro lado, quiero hablar del feminismo digital y la reacción. En España sabréis que hubo como una especie de auge feminista, ¿no?, precisamente cuando empezamos nosotros a hablar en Internet desde 2012, 13, 14 hasta 2017, 18, que os acordaréis de la huelga feminista del 8M de 2018, que fue brutal. Yo ya vivía aquí, pero justo estaba en Madrid dando una charla justo con Cristina Fallarás en La Ingobernable, en la Ocupa, y fue una manifestación espectacular y dije, hostia, qué guapo, pero claro, cuando algo así sube, cuando tocas los privilegios que tocas, evidentemente lo que te vas a esperar, lo que te tienes que esperar y lo que te tienes que preparar para ello, que igual no nos preparamos suficiente, fue la resistencia que iba a oponer ese poder, ¿no?, en que iban a hacer y van a seguir haciendo lo que haga falta para parar eso, para volver para atrás todo lo que puedan, para mantener sus privilegios, básicamente. Ese punto de inflexión yo creo que fue en muchas direcciones, además, porque yo me acuerdo en esa charla con Cristina, yo ya llevaba bastantes años haciendo activismo, pero ella sí que estaba teniendo problemas en la calle. A ella ya le habían ido a buscar a su casa, ya le habían marcado su casa, ya le habían amenazado en la calle. A mí nunca ha llegado la gente a decirme nada en la calle. Yo salgo un poco de casa, la verdad, pero
pero no sé, a mí nunca llegó a traspasar. Sí que he tenido, pues, desde el principio, desde 2011-12, he tenido comentarios de haters, ¿no? Que son personas, o sea, lo de despersonalizar a los haters también, de gente que me decía, juventudes hitlerianas, vamos a por ti y tal. Bueno, claro, asusta, ¿no? Poner el cuerpo y ser una diana. Pero en ese momento yo ya estaba muy cansada. O sea, justo después de eso, 2019, 2021, yo empecé a cansarme mucho del activismo y fue cuando empecé a pedir relevo. No sé si generacional, de la gente joven o de gente, me da igual, mayor, que nunca haya hecho activismo y le apetezca ponerse a hacer. Porque sí que es súper cansado, es muy poco gratificante el activismo. Además, pasó algo que a mí me dolió profundamente en el alma, y es que, en parte gracias a ese auge feminista, avanzó todo también a un feminismo muy mainstream, muy blanco, muy despolitizado, nada interseccional. Aparecieron de repente las transfobas dentro del propio colectivo. O sea, yo tener que luchar contra mi propia gente, o sea, eso me reventó totalmente. Un minutillo. Vale. Entonces, luego segunda empezó vuelta. también el auge de estos discursos antifeministas, la machosfera digital, todas estas chavales que piensan que las mujeres tienen que volver a la cocina y que ellos son hombres de alto valor. Las chavalas, ¿no? La brecha de las chavalas que están informadas y que buscan unos hombres que todavía no existen versus unos chavales que buscan unas mujeres que ya no existen. Entonces, en mitad de toda esta locura, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Vamos a un poquito... Vale, por un lado, yo animo a la gente a crear contenido. ¿Cómo podemos utilizar estas plataformas? Hay gente creando cosas, hay que construir, ¿vale? Construir y construir. Hay gente que está, o sea, Cristina, por ejemplo, estaba montando la red de La Nuestra, que es una red social feminista y soberana, no sé si habéis hablado antes, que yo no he podido llegar antes, que vengo de Bilbao, pero funciona como un archivo abierto, están ahora de crowdfunding, os animo a participar. No sabemos si saldrá bien, si saldrá mal, pero hay que intentar hacer cosas. Solo quejándonos no vamos a construir nada, hay que probar, hay que fallar, hay que colectivizarnos, hay que volvernos a levantar las veces que haga falta. Y hay alternativas, precisamente gracias a la inteligencia artificial y a la democratización de medios y tecnologías como la inteligencia artificial. Tú puedes elegir, como yo, como Cristina, como vosotras, poner el cuerpo, o podéis decidir a lo mejor colectivizaros, hacer una red de divulgación feminista, desmontaje de bulos, educación emocional, pero desde alguna red, tipo, yo qué sé, la gente de Chato, la gente de Pícara, o estrategias tipo hacer reels explicativos desde el humor, desde la pedagogía, desmontar narrativas virales de la machosfera, o montar un espacio anónimo, como por ejemplo, no sé si conocéis a la gente de Spanish Revolution, que básicamente ellos evolucionaron, se crearon en el movimiento del 15M, y se convirtieron en un canal comunicativo que ahora está haciendo todo con inteligencia artificial. O sea, no hay nadie visible, no hay una cabeza visible, son reels muy cortos, muy emocionales, muy explicativos, que están utilizando el lenguaje que está utilizando la ultraderecha, pero al revés. Y que, claro, tú puedes crear una voz con inteligencia artificial, unos vídeos con inteligencia artificial y puedes comunicar estas ideas sin poner el cuerpo. Eso también es interesante, lo digo por la gente que no quiere poner el cuerpo, que es totalmente entendible. Entonces, creo que hay alternativas. Creo que tenemos el poder de hacer un cambio, si queremos. Y espera un momento, que voy para abajo, porque claro, tengo mucho más. Y esto creo que lo voy a contar después, ¿vale? Vale. Cómo podemos entender el algoritmo y utilizar todo esto. Pero para terminar, decir que yo creo que tenemos que estar ahí, que no pueden echarnos, que tenemos que reconquistar Internet, que me da igual cómo lo hagamos, pero lo tenemos que intentar. Me ha gustado lo que ha dicho Lorena, porque yo cuando era peque también pensé que estaba sola. Primero pensé que estaba sola por friki, luego por punky, por anarquista, después por boyera y finalmente ahora por neurodivergente. Siempre he estado sola de pequeña, pero Internet me permitió conectar con otra gente que realmente pensaba y sentía y vivía y veía lo mismo que yo, y que quería construir el mismo tipo de mundo, y me permitió decir y contar las cosas que no estaba escuchando en ningún otro lado. Me permitió tener una comunidad increíble de gente de todos los lados del mundo, y las personas de mi comunidad nos permitió saber eso, que no estábamos solas, que juntas éramos más fuertes, que juntas somos más fuertes. Gracias. Muy bien. Bueno, pues
Muchas gracias. Alba, nos has contado un montón de cosas. Joder, Además, que no sé ni qué rescatar de lo que nos has dicho, ¿no? Pero bueno, has empezado y has acabado un poco con una misma frase que has empezado diciendo al principio, que nos están robando Internet, y al final has dicho también nos están robando Internet y vamos a reconquistarlo, ¿no? Podemos reconquistarlo, debemos hacerlo y como un arma de política, ¿no? Un arma de pelea, ¿no? Ese construir, colectivizar, levantar, has puesto un montón de verbos y al final nos lo has contado desde tu propia experiencia, ¿no? Aprovechar también la IA y las oportunidades que nos da todo el mundo digital. Y una cosa muy interesante, que además es con lo que vamos a cerrar un poco esta jornada, también has mencionado un poco el humor, ¿no? Entonces, es muy importante. Sí. Es muy importante porque también nos están robando el humor. Sí, nos lo repiten constantemente, además, ¿no? Que no tenemos sentido del humor, ¿no? Además, entonces... todos los movimientos sociales y la izquierda siempre tienden un poco a ese lenguaje académico que aleja. Sí. ¿no? Sí. Entonces tenemos que reconquistar esto también. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Vamos ahora a la un poco segunda parte en la que vamos a lanzar una pregunta común a las tres ponentes de este conversatorio y voy a intentar recuperar ahí, a ver dónde está Marta, a ver si te encuentro. ¿Estás ahí, Marta? Sí, ¿no? Yo te veo. ¿Nos oyes, Marta? Sí, ahora sí. Te he perdido 10 segundos, pero ahora sí. Vale, estaba diciendo que vamos a pasar ya a la segunda pregunta, que va a ser común para las tres, que os pido, bueno, pues que no la respondamos muy extensamente por cuestiones no va por nadie, ¿no? Sino así en general, a ver si podemos, ¿vale? Bueno, gracias a las tres, yo creo que ha sido muy interesante las aportaciones que nos habéis hecho y a ver si ahora en esta segunda parte nos podéis lanzar un poco como unas recomendaciones que se podrían hacer tanto a las asociaciones de feministas o asociaciones de mujeres, a las administraciones públicas, para que se pueda contribuir a un mayor empoderamiento y participación de las mujeres a través de las tecnologías y los entornos digitales, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Hemos hablado de obstáculos, hemos sacado algunas cuestiones como más difíciles, hemos hecho unas sugerencias ya también en vuestra primera parte, pero ahora, ¿qué recomendaciones podríamos hacer para esto, ¿no? Si te parece, Marta, retomamos contigo y empezamos contigo, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Vale. Pues yo voy a responder con un ejemplo que se me ha venido a la cabeza mientras escuchaba a Lorena antes. Un ejemplo muy sencillo y muy concreto. Sabéis que cuando subimos una imagen a una página web existe una cosa que es el texto alternativo, que es un texto en el que describimos lo que hay en esa imagen, que además quienes hayáis editado webs institucionales o financiadas con dinero público lo habéis tenido que hacer porque es obligatorio legalmente, ¿no? Ese texto ayuda a las personas que tienen discapacidad visual cuando visitan la web, utilizar un software que, digamos, que lee esa descripción de la imagen y así se enteran que es lo que hay en la imagen, ¿no? En las redes sociales corporativas, en las Big Tech, en Instagram, Twitter y todas estas, eso nunca se hace. Subimos todo el rato imágenes y nunca rellenamos el texto alternativo. De hecho, creo recordar que las dos tienen la posibilidad de que lo escribas, tienen ese campo, pero está escondido, rebuscado, no se promueve que las usuarias lo hagamos, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque las redes sociales, como todos sabemos, tienen el modelo de negocio que es cuanto más público más mejor, porque luego van a extraer nuestros datos, se van a tener menos publicidad y tal, entonces está diseñado para que publiques rápido y no te tengas que parar a describir cada fotografía que subes, ¿no? Cada imagen. Ponen por delante el modelo de negocio, como estaba explicando yo antes. Esto en las redes sociales comerciales. Existe un proyecto para hacer, mucha gente que está pensando cómo podemos construir las redes sociales descentralizadas con esta lógica de que no nos quedamos encerrados en un servidor concreto, sino que nos podemos conectar a ellas de distintos puntos. De este tipo de redes sociales descentralizadas con software libre y tal, la más famosa se llama Mastodon. Mastodon es una alternativa, por decirlo rápido, a Twitter, en el sentido de que te permite publicar mensajes cortos, imágenes y seguir y ser seguido por otras cuentas. Mastodon está desarrollado por una empresa alemana sin ánimo de lucro y cuando tú subes una imagen a Mastodon, te recuerdan que pongas el texto alternativo. En este caso, los desarrolladores, como su intención principal no es que subamos cosas cuanto más rápido mejor, sino que tengamos en cuenta la accesibilidad y la inclusividad y el bienestar de la comunidad que lo utilizamos, ellos han puesto por delante esa decisión de diseño que es
digamos, molestar, entre comillas, a las usuarias recordándonos que pongamos el texto alternativo. Se me ocurre un ejemplo, en este caso han puesto por delante el cuidado que, digamos, la monetización, ¿no? Una cosa más relacionada con esto es que hay un chico activista de software libre que se llama Roberto, que vive en Málaga, que ha diseñado él mismo un bot que cuando tú subes una imagen a Mastodon, a esta red social, te describe automáticamente usando inteligencia artificial las imágenes, de manera que nos facilita aún más a las personas que estamos utilizando esa red para que todas las imágenes que subamos tengan su texto descriptivo. Si esto lo hace un chaval en su tiempo libre activista, ¿qué podríamos hacer si hubiera implicación de las administraciones públicas y desde la sociedad civil financiando, promoviendo todo este tipo de proyectos que pueden mejorar la accesibilidad o la adaptabilidad de las plataformas digitales a públicos y usuarios diversos, ¿no? Creo que es un ejemplo como muy concreto de lo que decía, de descentralizar y de apoyar, y de cómo podemos tener espacios digitales mucho mejores para todas, en muchos sentidos, si apostamos por salir de las Big Tech y con una implicación ciudadana y por parte de las administraciones. Vale, pues muchísimas gracias, Marta, por tu aportación. Luego ya veremos si por parte del público tenemos preguntas, que habrá ocasión también. Venga, pues adelante, Lorena, seguimos contigo. Yo quiero aprovechar la ocasión porque no siempre te preguntan, vale, este es el problema y cómo lo resolvemos. Entonces, quiero dar ejemplos concretos de cómo lo podemos resolver. Por ejemplo, en el movimiento asociativo, ¿cómo podríamos hacerlo? No tratar que el entorno digital es un extra, ¿no?, añadido a toda la actividad que hacemos desde el movimiento asociativo. Que la comunicación sea clara, sea directa, sea útil y sea muy concreta, pensando que quién puede estar al otro lado de la pantalla absorbiendo y adquiriendo esta información. Que intentemos crear comunidades y espacios digitales seguros y que además incorporemos a las mujeres con discapacidad no solo como usuarias o destinatarias, sino como voces expertas. Y ahora bien, si alguien de la Administración Pública nos escucha por casualidad, a mí me encantaría decirles que no tratemos la accesibilidad como si fuera un extra adicional para cumplir una normativa, que es que las personas con discapacidad contamos en esta sociedad y tenemos los mismos derechos que las personas sin discapacidad. Que la accesibilidad no es solo un cumplimiento técnico o una regla para que nos den una subvención al final del año y que demos información útil, concreta y dos cosas últimas. Que invertamos en formación digital con enfoque feminista, interseccional y de la discapacidad. Y, por último, que creemos mecanismos de escucha y de evaluación de cómo se están haciendo las cosas. De nada sirve decir sí, 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 sí y luego blindarte y seguir haciendo lo que a ti te parezca como a ti te parezca. Estamos al servicio público, por lo tanto, necesitamos escuchar a la ciudadanía, necesitamos escuchar a las personas que convivimos en ella. Entonces, yo si con eso puede llegar a algún sitio y que entendamos que no hay una usuaria estándar, por lo tanto, necesitamos tener una mirada muy amplia y entender lo que es la accesibilidad y aplicarla, me doy por satisfecha. Muy bien, Lorena. Bueno, igual alguien coge el guante y ya vamos aplicando una serie de cosas. Muchas gracias. Bueno, Alba, ¿qué nos cuentas por tu parte? Vale, a ver, yo creo que sin acceso real, sin herramientas y sin criterio, no hay empoderamiento, ¿no? Entonces, uno, a las asociaciones, desde mi experiencia, tres cosas clave. Uno, alfabetización crítica, no solo técnica, no basta con saber usar las herramientas, hay que entender qué hacen con nuestros datos, cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan todos sus espacios, qué sesgos tienen, cómo podemos meter mano ahí para que esos sesgos desaparezcan o nos incluyan, porque si no, lo único que hacemos es usar herramientas que no entendemos y eso no es empoderamiento, es dependencia. Dos, crear espacios seguros para experimentar. Muchas personas a lo mejor no están usando herramientas porque sienten que no saben lo suficiente o les da vergüenza o les da pereza o lo que sea. Entonces tenemos que crear espacios donde podamos probar, equivocarnos, aprender sin presión y sin juicio. Tres, comunidad, no competencia. Compartir herramientas, tenemos que compartir, ¿no? O sea, como el principio de Internet, como más open source, compartir prompts, compartir nuestros procesos creativos, compartir. Porque si cada persona aprende por su cuenta, pues avanzamos muy lento, pero si compartimos y lo hacemos juntas, pues el impacto se multiplica.
Luego, a las administraciones también, por si hay alguien. por si acaso. Voy a ser bastante clara. Acceso real, es decir, necesitamos acceso a herramientas, necesitamos recursos y formación práctica. Hay que meter dinero ahí. Luego, financiación con criterio. Ahora muchas ayudas en tecnología acaban siempre en los perfiles de siempre, ¿no? Porque los tíos no tienen además ningún problema en perder dinero y equivocarse y todas esas cosas, y nosotras siempre estamos acojonadas. Entonces, tenemos que financiar proyectos liderados por mujeres, por personas disidentes, por personas no binarias, por todas las disidencias. Tenemos que financiar proyectos creativos, proyectos que construyan una narrativa, no solamente startups de las que sabemos. 3, regulación y responsabilidad. No podemos asumir que la tecnología es neutral. Hace falta transparencia en algoritmos. O sea, hay que legislar para que los algoritmos y los modelos de inteligencia artificial sean transparentes y nos digan con qué han sido entrenados. La responsabilidad ante estos sesgos. Hay que exigir responsabilidad si hay sesgos. O sea, hay que prohibir que haya sesgos. Protección frente a la violencia digital, o sea, también hay que legislar en ese sentido, porque ahora mismo muchas plataformas están amplificando los problemas en lugar de resolverlos. Y nada, para terminar, pues creo que el empoderamiento digital no pasa solamente por entender la tecnología, que es muy importante, pero pasa también por poderla usar para crear, para expresarse y para ocupar espacio. Y eso implica acceso, formación y comunidad. Bueno, pues muchas gracias. Habéis sido... Se agradece, habéis ido a lo concreto en esta segunda pregunta, habéis sido más concisas, ¿no? Creo que han lanzado tanto sugerencias, recomendaciones, tanto para el mundo asociativo como para las administraciones públicas, que quedan grabadas. Por lo tanto, si alguien quiere volver a escuchar cuáles son esas sugerencias y recomendaciones, pues las tendremos en el vídeo para que... Contratar con la que estudio para formaciones. Para que volvamos, para que volvamos a escucharlas, por si no nos ha quedado claro, ¿vale? Bueno, sería ahora, tendríamos un ratito, tendremos unos 10 minutillos así, podríamos tener, si quisierais hacer alguna pregunta a cualquiera de las tres ponentes. Marta sigue aquí. Bueno, yo la estoy viendo, vosotras no la estáis viendo, pero si ella no oye directamente, bueno, pues se la podemos un poco enviar la pregunta también, ¿vale? Venga, animaos. Venga, no os atrevéis. Hemos dejado todo muy claro. Nos han hablado de varias cosas, ¿no? Igual recogiendo un poquito, ¿no? Marta nos hablaba de esas redes alternativas, ¿no? Mencionaba Mastodon, por ejemplo, ¿no? Que te recuerda a poner lo del texto y que es algo como muy interesante, ¿no? Lorena nos hablaba también de esa no existencia de una usuaria estándar, ¿no? Y también esa accesibilidad que no sea un extra, ¿no? Recordando un poco a la administración que la accesibilidad no sea un extra, ¿no? No sea solo una norma, que son personas que hay que invertir en formación, que hay que establecer mecanismos de escucha, de evaluación, ¿no? Y Alba nos decía, empezaba como muy claro diciendo, no, sin acceso a redes no hay empoderamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso se nos está transmitiendo también bastante a lo largo del día de hoy, que no nos vayamos, que no nos echen de ese Al contrario, lugar, ¿no? que empecemos a formar parte más activa de ello. Eso, o sea, más bien al contrario, ¿no? Ya no solo que no nos echen, sino que vamos a ir un poquito a más. ¿No? También mencionó algunas cosas interesantes, ¿no? Esa alfabetización digital, pero esa alfabetización crítica, ¿no? No solo incorporar lo técnico, sino, bueno, pues con esa visión crítica, hablaba de espacios seguros, de comunidad, un poco versus la competitividad esa, el compartir, ¿no? Y luego les lanzaba pues una serie también de sugerencias a la administración, desde el acceso real, herramientas, financiación con criterio, reconocer que la tecnología no es neutral, protección frente a la violencia. ¿Qué se os ocurre con este resumen? ¿Alguna preguntilla? ¿Por allí? A mí lo que no sé, creo que no te he entendido bien, conforme a con Rosa. Lorena, bien, los nombres Lorena. es lo mío. La accesibilidad, no entiendo muy bien a qué te refieres. O sea, sí que te he entendido, para ver la letra más grande, tal, eso sí. Pero ¿a qué otro tipo de accesibilidad? Que yo lo veo desde el lado en que afortunadamente no la necesito. Entonces no entiendo muy bien a cuál te refieres. Un poco por... Sí,
Te lo agradezco la pregunta por si alguien más tenía esa duda en cuanto a accesibilidad. Muchas veces pensamos en accesibilidad como algo físico que puedes solucionar, ¿no? Y cuando, por ejemplo, una web ha de ser con texto aumentativo, esas cosas que muchas veces, aunque no convivamos con la discapacidad, tenemos clara. Pero hay otra gran parte que hay una discapacidad que quizás no tenemos tan presente, puede ser cognitiva, puede ser de neurodesarrollo. ¿En qué momento del día estás? Depende, pues, por ejemplo, textos súper largos, complejos de entender. Ostras, no todo el mundo, no todas las personas con discapacidad pueden acceder, pueden entender un proceso de enviar un formulario para registrarse. Me da igual para unas entradas para un concierto que para un trámite que tienen que hacer en la administración pública, ¿no? Muchas veces nos quedamos con, bueno, si tú puedes acceder a Internet y puedes ver lo que pasa en Internet, eso es accesible, cuando la realidad es que el contenido también se tiene que hacer accesible y es muy complejo porque, como decías, ¿no?, hay muchísimas discapacidades y hay muchísimas necesidades de adaptación, pero tener cosas que los procesos, por ejemplo, sean fáciles de entender, ¿no? ¿Nos ha pasado alguna vez que entras en una web y estás 15 minutos para ver dónde estaba el contacto que necesitabas para enviar un email? Pues imagínate si encima con eso tienes una discapacidad que hace que dificulte muchísimo más el poder navegar físicamente o el poder entender el contenido que te estás encontrando en la web. Todas esas cosas. Usar una red social, ¿no? Cuando hablábamos, hemos de recuperar, estos espacios que también nos pertenecen. ¿Cómo lo vas a hacer si entras en una red social y no puedes ver o no puedes comprender o como decía, ¿no, Marta? Ostras, la descripción de las imágenes, los vídeos sin subtítulos. ¿Cuántos vídeos hoy en día vemos que tengan subtitulado? Por cada día más. Sí, por suerte. Por suerte. No, yo creo que eso es una parte que, por ejemplo, la inteligencia artificial ha sido increíble en ese sentido. O sea, ahora, si no pones subtítulos es porque no quieres. Sí, punto. de hecho, hay una cosa que a mí me pareció como súper curiosa, que empezamos desde el movimiento asociativo a reivindicar, por favor, la subtitulación de vídeos pues, para personas que tuvieran dificultad auditiva. ¿Y sabéis qué nos hemos encontrado que nos lo agradece? Comunidades de personas que tienen niños pequeños en casa y dices, jo, pues yo ahora mismo escucharlo con voz no me va bien porque quizás tengo al bebé durmiendo al lado y lo veo con subtítulos. Ya, pues esos subtítulos están porque alguien necesitaba, porque no tiene esa opción. Entonces, hay muchísima, cuando hablamos de accesibilidad es muy amplio. Y como es tan amplio, muchas veces no llegamos a ello y no podemos abarcarlo, pero es eso, es el entender, es el ponernos en la situación de otra persona. Si a mí, que no tengo ninguna necesidad de apoyo, no tengo ninguna dificultad, me está costando hacer este trámite, a una persona que, por su situación, pueda tener más dificultades, ¿cómo lo está pudiendo conseguir? Porque lo que estamos haciendo es dejar a una gran parte de la sociedad sin poder hacer una participación activa. No sé si ha respondido un poco tu duda. Sí, para que podamos... Sí que te había entendido a lo que te referías, a la parte física, pero no sé si te referías a otro tipo de... Pero bueno, sí, más o menos, y ya aprovecho un momento. ¿Y hay algún tipo de sitio donde puedas ver para adaptar? Yo, por ejemplo, llevo las redes del ayuntamiento, llevo el Instagram. Yo, por ejemplo, todo esto, sinceramente, me lo salto. Yo hago lo hago fácil porque tampoco sé de hacerlo de otra manera, quiero decir. ¿Algún sitio donde puedas informarte pues mira, para intentar un poco hilar hay esto? normativa, ¿vale? Y la normativa pues es farragosa y te la tienes que leer, la tienes que buscar, que no es fácil de Pero acceder. si es farragosa, la metes en una inteligencia Claro. artificial y dices que te la desglose como si te la explicara para un niño de 5 años y te lo hace. Exacto, pero no solo, efectivamente, pero no solo eso, sino aprovecho cuando Idoia me ha presentado, he dicho que yo era fundadora de Bridge Connect y Bridge Connect precisamente es una entidad social que hacemos eso, hacer accesible el contenido y espacios que no son accesibles. O sea, ayudamos precisamente a eso, a dudas de, oye, yo quiero hacer esto accesible pero no tengo ni idea. Y es lícito a veces no saber. Claro, pero la voluntad de aprender. Claro, oye, pues preguntamos, ¿y esto cómo lo podemos hacer? Entonces, hay normativa, la inteligencia artificial te ayuda un montón, pero si no, es encantado de poder hablar personalmente después, en otro momento, para... Claro, es que si no, sí, también sí, tenemos sí. que facilitar el que la sociedad entienda lo que es necesario para accesibilidad para que esto pueda ser. Ponle dinero. Efectivamente, la economía es importante. Sí, 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 los recursos hay que tenerlos. ¿Había alguien por ahí? Ella. Espera, el micrófono. Es que no, pero es que el micrófono nos ayuda a las personas que necesitan, no es por escucharnos aquí, sino para Hablando la de accesibilidad real. Claro.
Lo mío no sé si es una pregunta, sí que es una sensación que me queda. Contigo, que no me acuerdo, lo siento con el nombre. Coco. Alba. O Alba. Alba. Cola, rabioso, lo que quieras. O sea, yo no soy nativa informática, soy del 60, o sea, quiero decirte que lo que pasa es que me he empeñado por cuestiones económicas, bueno, por lo que sea, da igual. Me queda la sensación de, si no estás en Facebook, ni en Twitter... Bueno, Yo no estoy en Facebook. Y todo, no, es un pensamiento en voz alta. Si no estás en las plataformas básicas, grandes, tú nos hablas de estar en otros sitios, de hacer más cosas. Me quedo con la sensación de ¿dónde y cómo? Porque sé que habría que implicar un tiempo, sé que a veces no disponemos, pero es como, joder, ¿y dónde puedo hacer esa red que no sean por en un, las por plataformas? un lado estaba eso de facilitar esos espacios, o sea, si los hay, pues si hay una asociación de un colectivo feminista, pues a lo mejor es ahí, a lo mejor no necesitas que sea en un sitio digital, y si es en un sitio digital, buscar tu comunidad, o sea, puedes, por búsquedas, puedes buscar en cualquier plataforma, ya sea como decimos, yo que sé, en YouTube o cosas así, puedes buscar en plataformas menos convencionales, como mencionábamos como Mastodon, así. Y si no sabes dónde buscar, también le puedes preguntar a la IA, ¿no? A cualquier IA le preguntas a Gemini, oye, lístame un listado de asociaciones y grupos de mi ciudad donde pueda ir a colectivizarme, a reunirme con otras personas, a hacer asambleas, a ver a otras personas, a hablar con ellas, a intercambiar opiniones. Búscame redes sociales alternativas y no alternativas donde pueda empezar a buscar. Búscame vídeos de YouTube, de tutoriales, de lo que sea. O sea, si tú ya tienes la voluntad, que es lo más importante, ya está, con una conexión a internet puedes hacer el resto. Y tú dices, vale, es que todo esto me pilla como en plan, no sé ni qué me hablas. No, Por eso decía lo de poner dinero para poner espacios para precisamente que gente como yo te pueda venir a decir, oye, pues empieza por ahí, tira por ahí, o ¿qué te apetece? ¿Qué quieres hacer? ¿O qué te apetecería, con quién te apetecería hablar y de qué? ¿En qué quieres formarte? ¿Qué nuevo te interesaría aprender? ¿Con qué fin? Por eso lo de poner esos espacios también, como este y muchos otros espacios que se pueden poner. Claro, yo te estaba escuchando de la época del 15M, o sea, claro, eso eran como redes de impacto, o sea, quiero decir, impactar en la sociedad a nivel masivo. Ya sé que esto es una utopía, pero bueno, pensaba en eso. Entonces, claro, dices, si te sales de las redes de impacto o de las plataformas de impacto, ¿dónde te vas? ¿No? Porque a ver, puedes crear, yo creo, por ejemplo, contenido en Instagram. Yo he creado muchos años contenido en YouTube, después como que me aburrí de YouTube, de repente pues estaba en Twitter, me encantaba Twitter, me aborreció y dije, a la mierda, y me quité de Twitter. He probado Mastodon, pero es lo que tú dices, ¿no? Entras en Mastodon y estás gritando sola, y es mucho más difícil construir una comunidad ahí. Bueno, yo estoy en todos lados. Y bueno, no en todos, en Facebook y en Twitter no me da la vida. Pero son decisiones, lo que decía, ¿no? Los duelos, o sea, donde más te apetezca estar, donde tú ves que ahí pues, puedes crear una comunidad o tener una conversación que realmente te aporte algo, porque yo llegó un momento en que en Twitter no me aportaba nada más que ansiedad y dije, pues igual no es el lugar y no pasa nada. O sea, es un duelo, porque yo he adorado Twitter y he construido cosas increíbles en Twitter, pero las cosas van evolucionando y no puedes tampoco luchar contra gigantes tú solo. Por eso decía lo de colectivizarte, lo de a lo mejor no tiene que ser digital, a lo mejor tiene que ser un espacio físico o un híbrido, que cada persona es un mundo. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Va por aquí, Ana Gore? También tú, perdona, Ángela. Con todo el movimiento que hay ahora de móviles, ¿qué edad, cómo educamos a nuestras niñas? Desde lo digital, desde que no dar el acceso, pero cuando lo vayan a tener, ¿cómo les vamos educando? ¿Cómo educar en casa? No sé, ahí lo dejo. ¿Es para alguien en concreto Sí. la pregunta? Marta también está aquí, quiero decir, Sí, no sé si igual Marta, a lo Marta, mejor. a ver, vuelvo, he girado el ordenador para que vieras a tus compañeras, Marta. ¿has Estoy, oído la pero pregunta? no estoy escuchando. No me llega las intervenciones del público. Vale, pues había una pregunta que decía que en estos entornos digitales, igual como vamos educando a las niñas para cuando llegue el momento de que tengan acceso, ¿no? ¿Qué hacemos con eso?
¿no? Básicamente. Creo que tenemos que educarnos todas, no solo las niñas, ¿no? Pero, ¿qué me refiero? Tenemos muchos retos que tienen que ver con comprender cómo funcionan estas herramientas y usarlos de una manera crítica en general. No nos vamos a poner de acuerdo sobre si hay que estar en Twitter o no, o si hay que usar una herramienta u otra, porque depende de las circunstancias personales de cada una, pues tenemos que ver qué es lo que ganamos y qué es lo que nos aporta, como acaba de decir Alba, ¿no? Y darnos cuenta de si de verdad nos merece la pena o no. Pero en todo caso, como la idea en general sería todas nosotras como adultas y también acompañar a las niñas a nuestro alrededor a que tengan una reflexión crítica para no utilizar la aplicación o la plataforma de moda, porque sí, o sea, de evitar estas cosas de todo el mundo ahora tiene que aprender a utilizar tal cosa, ahora esto es el futuro, tienes que hacerlo, sino realmente partir de qué necesitas tú, qué es lo que quieres hacer, y una vez que estés utilizando la plataforma en cuestión también, tomarte el tiempo en pensar bien qué quieres hacer. La manera en la que están diseñadas las plataformas para engancharnos hacen que de repente las abres, nos ha pasado a todas, abrimos Instagram, por ejemplo, si usas Instagram y de repente te has pasado ahí 3 horas y no sabes ni qué has hecho, porque está hecha para eso, para engancharte y para que te lleve a otro y no te da tiempo a decidir. Entonces es muy importante que tengamos ya esta idea puesta en la cabeza de no, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Voy a yo a ser quien configure, quien abra, quien le dé a play sin darle autoplay, o sea, que las cosas no se hagan solas, sino que sea yo quien vaya decidiendo por la interfaz qué camino quiero hacer y qué he venido yo aquí a hacer y cuáles son mis deseos, ¿no? Yo creo que es una cosa, como decía, que nos tenemos que educar todas, que no solo es una cuestión de infancias, pero que podemos ir acompañándolas para que se aproximen a las plataformas tecnológicas con esta mentalidad o con esta perspectiva. Sí, al final, tal como educamos en otras cosas a nuestros hijos e hijas de poner límites, de elegir, de tener un criterio propio, ¿no? Que las redes o las plataformas o la de moda que toque en ese momento, que no sea algo ajeno, ¿no? O sea, dices, no, si te estoy educando en poner límites, en que tú eliges que no te lleven, que no hagas lo que hacen, que no tal, pues al final es aplicarlo también, ¿no? Sí, mira, nosotras a veces cuando hacemos talleres a los jóvenes, nosotros hemos visto la evolución. Al principio, hace 10 años, a lo mejor la gente decía, pues yo sigo a esta persona, a esta y a esta, porque me aporta esto y esto y esto. Sé por qué les sigo, sé lo que me aporta. A lo mejor las he encontrado porque he buscado algo y me han salido de eso relacionado. Y ahora los chavales les dicen, ¿a quién sigues? Pues, no sé, a quien me sale. Y yo, what the fuck, o sea, ¿cómo que a quien te sale? O sea, qué poco interés en encontrar algo que realmente te guste, ¿no? Entonces, esa como apatía generacional, tenemos que luchar contra ella. O sea, hablar con nuestras hijas y hijos de decir, ¿qué quieres ver? ¿Qué te interesa? ¿Estás viendo realmente lo que te interesa o estás viendo lo que te sale, efectivamente? ¿Qué te aporta, ¿no? ¿Qué valores te aporta la gente que estás viendo? ¿Te aporta algo que tú quieres o no? Y si es que no, a lo mejor puedes encontrar a alguien que sí, pero hay que buscarlo más activamente, hay que hackear un poco el algoritmo, porque es lo que ha dicho Marta, que ahora el algoritmo funciona para que tú pases la mayor cantidad de tiempo en la plataforma. Entonces no te va a poner contenidos críticos, porque los contenidos críticos te hacen decir, quiero soltar el móvil y pararme 10 minutos a pensar en esto que acabo de ver. Antes los contenidos más largos que creábamos en YouTube, que eran contenidos más incómodos, como no había nadie más, la gente los veía. Pero ahora no. Ahora hay contenido mucho más cómodo de ver que a lo mejor a lo que yo te tengo que contar. Entonces, claro, yo tengo que hacer malabares para que lo que yo te cuento te interese, por un lado, pero, coño, la audiencia también tiene que poner un poco de su parte, de ser un poco autocríticas y decir, estoy viendo lo que quiero ver, estoy teniendo una capacidad de pararme a pensar en lo que acabo de escuchar, de analizar las cosas, o estoy simplemente tragando ahí sin más. Y hay que hablar con nuestras hijas y nuestros hijos de eso. Porque nosotras también, ¿eh? Y nuestros padres también. Nuestros padres están enganchados al TikTok, cuidado. Entonces, es un trabajo de todos. Gracias. Gracias. Creo que aquí había otra pregunta. Y si no hay otra, cerramos con... Hola, buenas, Aurora. gracias por toda la exposición. Una pregunta concreta. ¿Tenéis alguna recomendación de IA alternativa a las 4 de siempre? O bueno, puedo preguntarle a la IA de siempre, las 4, que me haga un listado, pero bueno. Puedes preguntarle. A ver, yo creo que esto es que va cambiando muy rápido y además a nivel geopolítico y mundial, o sea, tú puedes ver un poco ciertos movimientos, ¿no? Por ejemplo, ahora todo lo que ha pasado con Sam Altman, el de OpenAI, que ha aprovechado que Claude ha dicho que no quería venderse
de esa manera, ¿no? Básicamente lo que pasó es que Trump les pidió a la gente de Cloud, que era la IA que estaba utilizando la gente del Pentágono para movidas militares, les pidió cosas un poco chungas, bastante chungas, y Cloud dijo que no, que ni de coña. Entonces, claro, Salman dijo, yo no tengo ningún problema. Entonces, claro, bueno, pues un poco tener esa información, ¿no? Ese tiempo de informarnos de qué está pasando, cuáles son las que están diciendo que sí absolutamente todo, qué están haciendo cada una de ellas. Pero mi opinión es que en Europa tenemos que invertir mucho más dinero en crear nuestros propios modelos y no se está haciendo y vamos tardísimo. Si no, podemos utilizar las de China, que a lo mejor nos parecen mejor en ciertos aspectos porque son más open source y demás, pero tienen lo suyo también. Y eso, hay que poner mucho dinero para eso y no se está haciendo. Y si no, lo que también podemos hacer es montar como nuestros propios servidores en nuestras propias casas, invertir un montón de dinero y en lugar de comprar a Estados Unidos los servicios privados y servidores externos y demás, pues intentar tenerlo localizado y controlado en nuestros propios modelos instalados en nuestros discos duros de nuestros servidores y utilizarlo en local, que es más sostenible y mejor en todos los sentidos, pero dinero. Ya. Bueno, eso es un poco relativo. Y a mí eso personalmente me preocupa mucho también. Pues una alternativa sería, yo por ejemplo llevo utilizando la IA local desde 2021 en mi casa y no gasto más que siempre, o sea, se puede hacer, ¿eh? O sea, hay alternativas, pero es más barato comprárselo a Sam Altman, claro, te cuesta 20 euros al mes y lo otro a lo mejor a mí el ordenador me cuesta 6.000 pavos y el servidor otros 10.000. No. Habla de lugares donde la gente son poquitos, pero no no me has pueden entendido. protestar, etcétera, etcétera. Entonces, Los- también lo utilicemos con conciencia. Los centros de datos externos, privados, que tú me estás hablando, están en otro sitio, pero tú puedes utilizar estas herramientas en local, que es lo que te estoy diciendo. Pero mucha más inversión inicial, evidentemente. O sea, es una cosa que tienes que pensar como pequeña empresa o lo que seas. No me has entendido, da igual. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues dejaríamos aquí el conversatorio. Despediríamos con un fuerte aplauso a Marta, que tenemos ahí online, a Lorena, a Alba, Koala Studio, a Rabioso. Muchas gracias, nos habéis dado para reflexionar y ahora si os parece...